Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula También hay un lugar para ti. En algún momento de tu vida has sentido que no eres digno de que Dios se fije en ti, de que Dios pueda ver tu vida porque te avergüenzas de todos tus errores, de que Dios no escuche por la gran cantidad de faltas que has cometido en su presencia. Déjame decirte que no hay nadie que pudiera hacer algo tan grave como para que Dios no lo perdonara. Si con corazón arrepentido puedes venir a sus pies suplicando perdón. La escritura es clara respecto al perdón de Dios para la humanidad. Desde siempre Dios ha demostrado que tiene toda la intención de perdonar a la humanidad siempre y cuando tengan la capacidad de venir a Él buscando su perdón. Por eso el profeta Miqueas dijo, ahí Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto lo sabía perfectamente el apóstol Pablo, pero en su momento no había tenido la necesidad de usar todo el gran perdón de Dios, porque hasta estos momentos, antes de que se le apareciera el Señor, Él había cumplido cabalmente con todo lo que la ley dictaba. Y precisamente por eso actuaba en contra de aquellos que blasfemaban acerca de la ley que había dictado Moisés. Cuando Dios hace algo, siempre trae beneficios para todos. Y en este pasaje podemos ver que hay un doble rescate. Porque precisamente la iglesia del Señor es rescatada de la oscuridad que traía precisamente los ataques de Saulo al estarla persiguiendo hasta los últimos límites del pueblo. Y a la vez, también Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia hasta ser uno de sus mejores predicadores. Saulo tenía un trasfondo privilegiado. Era ciudadano romano, un intelecto de alta educación y un hombre profundamente religioso de una creencia fuerte en Dios. Sin embargo, Saulo vivía en la oscuridad de un camino que lo llevaba a la destrucción. Esta cacería en un intento de arrestar a todos aquellos cristianos y encarcelarlos por ir en contra de la ley y seguir las enseñanzas de aquel hombre llamado Jesús, lo llevó precisamente a tal grado de ser un perseguidor. Precisamente en los versos 1 y 2 de ahí Hechos capítulo 9, dice la escritura, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que había causado a los creyentes que ya eran seguidores de Cristo en Jerusalén. En el verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y todas sus acciones no estaban ocultas, o que solo lo supieran los principales sacerdotes a quien les informaba de todos sus planes. No, sino que lo que hacía con los creyentes era bien sabido por todo el mundo. El verso 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos, porque decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, la gente lo sabía. Entonces Saulo estaba determinado a erradicar por completo todo pensamiento, todo mandamiento, todo lo que tuviera que ver con el nombre de Jesús, y de paso a todo aquel que se atreviera a invocar
Y por consiguiente, en su momento Saulo se convirtió precisamente en un anticristo. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versos 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco, dice, tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. A tal grado llegó Saulo a ser un anticristo. Así es que, así como Saulo era de recio y duro, así de duro tenía que ser su experiencia con el Señor. Por eso el Señor Jesús se le apareció diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta obligada sería: ¿cómo podía Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? De hecho, él ya no estaba. Él estaba ya en su gloria. Pero en ese momento Saulo tuvo que darse cuenta de que su iglesia no es un edificio. Su iglesia era el grupo de creyentes que lo seguían y lo proclamaban fielmente como su Señor y su Dios. Es su propio cuerpo. Por eso Cristo dijo: ¿por qué me persigues? Precisamente al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Por eso el apóstol Pablo, tiempo después, es el que más habla acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulos 12, 13 y 14, en donde el apóstol Pablo habla extensamente acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El enfrentarse contra Cristo siempre va a traer algún tipo de consecuencia. No serán tan graves si somos capaces de reconocer nuestro error y volver a él. Y a Saulo, el Señor le mostró qué tan ciego estaba, puesto que no podía ver el gran amor con que lo había amado. Pero el Señor le permitió que estuviera ciego pues por algunos días, pero al final pudo ser perdonado y ciertamente tuvo el privilegio de ser un instrumento útil en las manos del Señor. En el verso 15 dice la Escritura: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Los planes del Señor siempre tienen propósitos eternos y depende de nosotros si somos parte de ellos o no. En este caso, el apóstol Pablo o Saulo fue rescatado de la oscuridad religiosa en la que se encontraba. Y asimismo también liberó a la iglesia de la persecución atroz en la que estaban. Y todo volvió a la tranquilidad. El verso 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, dice, y andaban en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y así, un claro ejemplo de lo que hace el Señor con todo aquel que quiere venir a Él, reconociendo sus errores y estando en la disposición de dejar aquella vida e iniciar precisamente una vida nueva en Cristo. Saulo fue una nueva criatura. Ahora no los perseguía para introducirlos a la cárcel, sino que ahora los perseguía para introducirlos a los brazos del Señor. Por eso en los versos 20 al 22 dice: enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Porque hay lugar para todos, hasta para ti. No eres lo suficientemente malo como para que no te escuche el Señor. No estás lo suficientemente perdido para que no te alcance su gran amor. Es cuestión de que vengas a Él, que reconozcas tu error, tus errores, cambies de actitud en tu vida, para que puedas llegar a ser bautizado, a sumergirte, y así puedas renacer y puedas alcanzar el perdón de tus pecados. Pero es importante que vengas a Él, porque gracias a Dios y su gran amor, también hay lugar para ti. Dios te bendiga.